Y de pronto fuera transformador seco, eso nos conviene. Muy bien, buenos días, jóvenes. Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días. Buenos Gracias. días. Bueno, vamos a iniciar nuestra clase para este día. Vamos a empezar presentándome y luego vamos a ver un poco de una introducción de todos los temas que vamos a estar tratando en este curso y luego vamos a empezar ya de lleno con con el tema asignado para esta primera clase. Entonces, primero, eh, ahí pueden ver ustedes en Zoom mi nombre, César del Cid, a la orden. Soy ingeniero civil, graduado de la Universidad de San Carlos. Luego empecé a estudiar una maestría en estructuras en la Universidad Mariano Galvez, pero ya no la terminé porque fui a Estados Unidos a estudiar una maestría ahí. Entonces, soy graduado de la Universidad de Michigan en Ann Arbor, una maestría en estructuras. Y luego, recientemente, obtuve un certificado avanzado de diseño de puentes en la Universidad de Buffalo, en Nueva York. Y actualmente trabajo en una oficina que se llama Sismoresistencia, donde diseñamos edificios de concreto, de acero, mampostería, básicamente. Además de eso, también me desempeño como docente. En el pasado he dado clases en pregrado en la Universidad de San Carlos, cursos de matemáticas, así fue como empecé. Después di en la Escuela de Civil, Resistencia a Materiales uno, Resistencia a Materiales 2, Concreto uno. Y en la Universidad Mariano Galvez también he dado clases en el área de estructuras, casi todos los cursos de estructuras, sólidos 3, que sería como un R3 equivalente a USAC. Diseño de estructuras de concreto uno, concreto 2, diseño de estructuras en acero, diseño de madera y mampostería, cimentaciones, seminario de estructuras, análisis uno, análisis 2, introducción al diseño de puentes, concreto preesforzado. Esos son de pregrado y en posgrado en la maestría de la San Carlos he dado el curso de estructuras tipo cajón, diseño avanzado en acero y este curso que ustedes están cursando conmigo. También en la maestría de Mariano Galvez he dado cursos como diseño avanzado en acero 3, elemento finito, diseño de puentes en concreto, diseño de puentes en acero, seminario, en fin, ahí ya les hice una introducción algo larga de las clases que he impartido y con eso pues basta como introducción de mi persona, entonces vamos a iniciar ya con el contenido. Les voy a presentar
un documento que preparé. Solo les voy a compartir ahorita la pantalla. Bueno, en esta ocasión, ustedes tengan un grupo bastante grande, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos a que ustedes se presenten, nos tomaría mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, por esta ocasión vamos a no hacer eso, ¿verdad? Sí, claro, ahorita les voy a poner alguien ahí en el chat. Me estaba haciendo una consulta. Además, jóvenes, les quiero explicar cómo va a ser la clase, ¿verdad? Esta clase va a ser como una conversación. Si ustedes tienen una duda, a medida que esté presentando algo, pueden interrumpir, pueden abrir su micrófono o pueden usar el chat, ¿verdad? Y con todo gusto les voy a responder ahí si tengo la respuesta, si no, pues lo investigamos, ¿verdad? Bueno, me preguntaban ahí del correo. Ahí se los acabo de compartir, ¿verdad? César del CID. Mi nombre es con S, ¿verdad? Pero el correo sí es con Z. Eh, la clase, todas las clases se tienen que compartir, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven ahí en Zoom, por arriba tiene que aparecer ahí recording, ¿verdad? Que se está grabando. Y ya luego en el transcurso de la semana, yo en la plataforma, en el aula virtual, ustedes ingresan con su usuario, entonces ahí lo pueden encontrar la clase, ¿verdad? Va a haber un apartado, una carpeta donde van a estar todos los videos, ¿verdad? Todas las clases se graban automáticamente. Bueno, entonces solo permítanme un momento, les voy a compartir mi pantalla. Solo si me pudieran confirmar si logran ver la presentación. Así es, ingeniero. Ahorita sí. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, para el nombre del curso, por si no lo tenían claro, ¿verdad? Consideración de tipología y arquitectura. Esta es la sección B. Entonces, me imagino, ¿verdad? Que en este año pues hay muchos estudiantes que están empezando la maestría y por eso tuvieron que abrir una sección B. Y el tema para esta clase, ahí lo pueden leer ustedes, ¿verdad? Tipología para sismorresistencia. Nos vamos a centrar en eso hoy. Tipología para sismorresistencia. ¿Qué es tipología? Lo que vamos a estar viendo son conceptos bien importantes que les van a servir en sus otros cursos. Aquí vamos a ver, bueno, adelante tengo una presentación donde explico un poco de eso. Y ya para la segunda parte de la clase vamos a ver los sistemas estructurales según están definidos por el ASCE 7, versión 22. ¿Verdad? Si alguien no está familiarizado con este código, pues en este código pueden encontrar ustedes todos los tipos de cargas que necesiten para diseñar algo. Eso abarca desde cargas de viento, de sismo, cargas vivas, eh, cargas de nieve que no aplica a nuestro medio, ¿verdad? Pero ahí está también eso. Y vamos a ver también un poquito de ajíes, ¿verdad? Una parte ahí de las normas de seguridad estructural para Guatemala. Especialmente los sistemas, ¿verdad? ¿Qué sistemas tenemos disponibles para diseñar estructuras? Bueno, entonces yo les voy a colocar eh, en el aula virtual el programa formal del curso. Pero entonces, para mientras les coloco el programa, solo en esta ocasión les quiero compartir a grandes rasgos qué es lo que vamos a estar trabajando, ¿verdad?
Entonces, vamos a ver los tipos de sistemas. Esto es bien importante tenerlo claro. ¿Cuáles son los sistemas y cuáles son las limitaciones que tienen los sistemas estructurales? Un poco también de los coeficientes que aparecen ahí en el ASCE, que cambian dependiendo del sistema, ¿verdad? Para que ustedes se vayan familiarizando. Este no es un curso de diseño, pero les va a servir esto de base para cuando lleguen a los demás cursos, ¿verdad? Luego tenemos en el segundo punto, es bien amplio lo que vamos a estar viendo, ¿verdad? Entonces, estructuras de acero, de concreto reforzado, de madera un poco, porque realmente ni siquiera está en el pensum un curso propio de madera, pero sí es importante saber cómo se pueden hacer las conexiones, cómo conectar, por ejemplo, las armaduras, eh, las conexiones entre los propios elementos también, en los apoyos, mampostería. Puede ser que ustedes ya llevaron su clase de estructuras tipo cajón, ¿verdad? Pero de todas maneras tenemos un poquito de mampostería también, porque recuerden que también vamos a ver aspectos arquitectónicos en esta clase. Y Adobe lo puse ahí con un asterisco porque solo lo vamos a ver en unos minutitos, solo para que ustedes vean los tipos de falla, ¿verdad? Porque realmente el Adobe pues está prohibido que lo usemos para una construcción. Sin embargo, en el país ustedes saben que todavía se encuentran muchas, o tal vez no muchas, ¿verdad? Pero sí se encuentran varias estructuras de Adobe, ¿verdad? Esos serían los tipos de estructuras, pensando así como edificios y casas, ¿verdad? También vamos a ver puentes con dos materiales, acero y concreto preesforzado. Y nos vamos a centrar en los apoyos, las conexiones y otros detalles que son bien importantes, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, el contenido es bastante abarcador, pero son puros conceptos, ¿verdad? Les recuerdo que si tienen alguna duda, en cualquier momento pueden hacerla, hacérmela saber, ya sea con el micrófono encendido o por medio del chat. Entrando de lleno entonces al contenido de esta clase, vamos a ver primero criterios básicos, ¿verdad? Muy básicos, muy por encima del diseño sísmico. Recuerden, el tema de la clase para esta ocasión es tipología para sismoresistencia. Entonces, ¿qué estructuras tenemos disponibles para poder tener algo que resista sismos? ¿Verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver en esta clase. Criterios básicos del diseño sísmico, sistemas sismoresistentes y vamos a ver un poco de los errores comunes. En el primer punto, criterios básicos para el diseño sísmico, tenemos que tener presente esto, ¿verdad? Porque lo primero que tenemos que ver es qué tipo de sistema. Ya sabiendo el uso que se le va a dar a alguna estructura, tenemos que saber qué tipo, tenemos que elegir qué tipo de sistema es el que queremos seleccionar. Entonces, lo que nos puede ayudar a tomar una decisión acertada con respecto a la tipología son estos factores, como resistencia, ductilidad, rigidez, economía y también estética. Aquí entra la parte arquitectónica. Y esto pues obviamente va a variar de proyecto en proyecto. Si nos centramos en la resistencia, ustedes están muy familiarizados con esto de la resistencia. Pueden ver en el lado izquierdo, pueden ver en el lado izquierdo de pues las ecuaciones básicas que tenemos que cumplir. En general podríamos decir que del lado izquierdo está la resistencia teórica, ¿verdad? De los materiales, de los elementos. Y eso es lo mismo si ustedes tienen concreto, si tienen acero, ¿verdad?
Siempre tenemos que cumplir con ese tipo de ecuaciones. Entonces, luego usamos un factor de seguridad en el lado izquierdo que reduce esos valores teóricos, ¿verdad? Phi puede ser uno o puede ser menor que uno. Normalmente es menor que uno, ¿verdad? Por ejemplo, en acero, no, no se sorprendan de que phi sea uno, ¿verdad? Pasa muchas veces que phi es uno. Ahora, en concreto, reforzado, pues tienen valores más bajos dependiendo de qué es lo que ustedes estén diseñando. Y del lado derecho tenemos la demanda, ¿verdad? Entonces eso, la demanda pues sale de un análisis estructural donde ustedes tienen que ingresar las cargas de servicio y luego las combinaciones para tener cargas facturadas. Y aquí pueden ver algunas de esas combinaciones. Todas estas tenemos que cumplirlas. Esta tablita em, no es completa, ¿verdad? Pueden ver aquí atrás que la tomé del ACI 2000, la versión del 2019, pero la versión vigente ya está del ACI, ¿verdad? Es muy importante que estemos al día con los códigos, ¿verdad? Los códigos se van actualizando, entonces el ACI 318, que es para edificios, ¿verdad? Versión 25 es la vigente, o sea, la acaban de publicar hace algunos días. Bueno, entonces aquí están algunas combinaciones. U sería la combinación. Entonces, la estructura tiene que ser capaz de resistir 1.4 de la carga muerta, ¿verdad? Esa sería la primera combinación, ¿verdad? Esta parte tal vez puede ser un resumen para algunos, un repaso, ¿verdad? Luego tenemos acá 1.2 de la muerta más 1.6 de la viva. Y tenemos otra opción que puede aplicar para el techo. Además de esto, le tendríamos que agregar 1.5 de alguna de estas cargas, donde LR sería la carga viva en el techo. Esa R significa roof, ¿verdad? Es techo. S sería nieve, snow, y R sería rain, o sea, la lluvia. Esas serían algunas cargas que habría que tomarse, pero aplican solo en el último nivel. Luego empieza ya con las cargas laterales. 1.2 de la muerta más 1.6 de la combinación que sea más crítica de estas, ¿verdad? Más esta otra opción, ya la viva combinada con el viento, ¿verdad? A nosotros el viento puede ser crítico para una estructura liviana, como una estructura de madera o una estructura de acero, pero pudiera ser algo así liviano como una bodega, ¿verdad? En esas circunstancias pudiera ser crítico el viento. O si tienen un edificio demasiado alto. Y luego tenemos otras combinaciones donde ya aparece la carga sísmica, que al final pues es lo más crítico normalmente en nuestro medio, ¿verdad? Por ejemplo, esta combinación, 1, 2 de la muerta, más el sismo, más la carga viva. Esta carga viva se puede reducir, ¿verdad? Y este sismo incluye, aquí no está, ¿verdad? Porque como les digo, tendríamos que ir al capítulo 18 del ACI, donde ahí está eh, más expandida esta ecuación, donde este sismo involucra la componente horizontal, pero también la componente vertical del sismo, ¿verdad? Y luego tenemos estas otras combinaciones, ¿verdad? Que son críticas para la cimentación, donde se reduce teóricamente, ¿verdad? Porque no podemos tener menos de la carga muerta. La carga muerta, la carga viva la podemos llegar a cero, ¿verdad? Si está vacía la estructura, la carga viva es cero. Y si está llena, pues entonces tenemos el valor ahí que nosotros tomamos. Pero acá es teórico, ¿verdad? 90% de la carga muerta, eso es para aumentar el efecto de volteo, ¿verdad? Porque la carga muerta tiene un efecto restaurador en las estructuras, o sea que tiende a regresarlo a la posición original,
¿verdad? Entonces, intencionalmente acá teóricamente se reduce para que nos quede una cimentación con más resistencia, ¿verdad? Y aquí tenemos la contraparte con que solo cambia la carga de viento, cambia por sismo, ¿verdad? Pues en general ese sería el primer punto que tenemos que tomar en cuenta con respecto a la resistencia. Ahora acá, esto se nos puede volver un problema en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando tengamos restricciones arquitectónicas. Muchas veces nos va a tocar trabajar con un arquitecto. Y entonces puede ser que tengamos alguna limitación con respecto a los peraltes o los tamaños de los elementos. Entonces esto se nos puede complicar un poco, ¿verdad? Ahora, si tenemos un diseño libre donde no hay restricciones, pues nosotros podemos optimizarlo de la mejor forma. Bueno, esto es con respecto a la resistencia. Ahora, un aspecto muy importante tiene que ver con la ductilidad. Nosotros podemos tener, aquí en este caso, les estoy colocando el hospital Olive View en Estados Unidos, específicamente en San Fernando, en California. Este era un hospital nuevo, todavía no tenía pacientes, todavía no lo habían inaugurado, pero en 1971 ocurrió un sismo de magnitud de momento de 6.6. Y ustedes pueden ver ahí en las fotografías cómo quedó la estructura. Al final, nos damos cuenta que la vida de una estructura en una zona sísmica, podríamos decir que es la ductilidad, ¿verdad? Eso es, por supuesto, si no tenemos dispositivos suplementarios para disipar energía, como aisladores o amortiguadores o algún otro tipo de esos dispositivos, ¿verdad? Entonces, la carga sísmica, la energía sísmica se disiparía en esos elementos, ¿verdad? Pero acá estamos hablando de estructuras convencionales, donde no tienen ningún dispositivo suplementario para disipar la energía. Entonces, les quiero adelantar que todavía vamos a esperar un poco, ¿verdad? A ver si alguien más se asigna, pero el proyecto final tiene que ver con una investigación con esos dispositivos, ese tipo de dispositivos. Entonces, dependiendo de la cantidad de alumnos que se asignen a esta clase, vamos a hacer ya sea parejas o grupos un poquito más grandes. Y yo les voy a asignar un sistema para disipar energía. Puede ser control pasivo, puede ser control activo, ¿verdad? Control pasivo es un sistema donde ustedes lo colocan y va a funcionar cuando venga el sismo, ¿verdad? Y pues ahí ya está instalado y se va a comportar, ya no tienen ningún control sobre él, ¿verdad? Si lo diseñaron bien, pues ahí todo va a estar según el diseño. Y en el control activo son dispositivos donde se van cambiando las propiedades, ¿verdad? Se van cambiando las propiedades de los dispositivos según sea necesario, según el sismo, ¿verdad? Eso se usa mucho en Japón, que es, digamos que de lo mejor de los dispositivos eh, para disipar energía, ¿verdad? Entonces, algo así sobre eso va a ser el proyecto final, una investigación y luego una presentación no tan larga sobre los resultados que ustedes encontraron. Por ejemplo, aquí en Guatemala, donde yo trabajo, están implementando de algunos edificios con aisladores y también con amortiguadores viscosos, muros viscosos y aisladores de base. Pero eso ya para nosotros aquí es novedoso, ¿verdad? Hay pocos edificios, pero en California, por ejemplo, ya los aisladores de base ya son obsoletos, ¿verdad? Ellos ya van por otra generación de dispositivos, ¿verdad? Pero vamos a hablar de eso un poco más adelante, ya cuando les dé los detalles de, del proyecto. Pero vamos a esperar unas clases más, cuando ya sea
cuando ya nadie se puede asignar, ¿verdad? Para tener ya el número final de estudiantes. Bueno, entonces, regresando a este hospital, solo permítame, voy a cargar la computadora. Bueno, entonces acá tenemos que tener cuidado a la hora de diseñar un hospital. Un hospital es más crítico y según la norma vigente del ASCE, tenemos que garantizar, según los medios razonables, que la estructura pueda seguir dando su servicio luego de un sismo. Si este hospital hubiera estado con pacientes, tiene que suspender sus servicios, ¿verdad? Pueden ver ustedes que quedó muy dañado, tuvieron que demolerlo después y construyeron uno nuevo por ahí cerca. Entonces, es más crítico, ¿verdad? Entonces, ¿qué sistemas podemos elegir para un hospital? Bueno, digamos que acá eligieron Marcos, ¿verdad? Pero podemos darnos cuenta del nivel de destrucción, del nivel de daño en las columnas. Acá, para esta época, empezaban ya a aparecer los conceptos de ductilidad. Pero si ustedes se centran en esta columna acá de la esquina, aquí se puede ver un estribo y el siguiente estribo está como por acá. Acá, ¿cuánto podemos decir que están esos estribos? Puede ser que estén como a 25 centímetros o a 30 o incluso más, porque no hay muchos estribos. Si se dan cuenta en toda la altura de la estructura, no nos cuesta ver ahí cuántos estribos hay, ¿verdad? Están bien separados. Entonces, cuando no confinamos una estructura, pues eso es lo que va a pasar. El concreto se desintegra. Ustedes están familiarizados con los diagramas, con las curvas esfuerzo, deformación de los materiales, ¿verdad? Entonces, eso es para un ensayo monotónico. Monotónico significa, mono es uno y tono sería pues como un ritmo, digamos. Entonces, en esos ensayos se aplica la carga a una velocidad según la norma, según el material, ¿verdad? Pero es una velocidad pequeña, digamos, una velocidad baja, hasta que falla el material. Pero cuando se hacen ensayos dinámicos, entonces el comportamiento es distinto, ¿verdad? Y acá las estructuras se ven demandadas por un ciclaje de cargas, ¿verdad? Tensión, compresión, porque el sismo va para la izquierda, derecha. Si lo vemos en sentido plano, ¿verdad? Pero realmente es un efecto tridimensional, puede ir con una componente con respecto al edificio, ¿verdad? Entonces, todo eso puede degradar fácilmente la resistencia de los materiales. Entonces, imagínense si un arquitecto, porque vamos a trabajar con arquitectos, ¿verdad? Entonces, acá, si ya se eligió que se van a hacer marcos, entonces acá arriba, en estos niveles, tenemos que ser consistentes con esa decisión, ¿verdad? No podemos poner, por ejemplo, muros, ¿verdad? Muros acá y todo esto solo con las columnas, porque entonces pasa lo que ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Aquí se aprecia más, acá arriba, el daño se concentra en el primer nivel. Todas las deformaciones plásticas se concentran en este primer nivel y esto prácticamente quedó sin daño y todo está concentrado aquí abajo. Entonces nosotros podemos cumplir con estos requisitos de ductilidad. Si es en concreto reforzado, es con confinamiento. Y las mejores
columnas que nosotros podemos tener son las columnas hunchadas, que las pueden ver ustedes acá. En las esquinas tenían unas columnas rectangulares, ¿verdad? Y acá en estas columnas interiores eran columnas hunchadas, ¿verdad? Entonces está demostrado por investigación que las columnas hunchadas son las que tienen el comportamiento, pues digamos que son las que se comportan mejor ante sismos, son las que tienen, las que presentan mayor ductilidad. Entonces aquí hay que jugar con lo estructural, con lo arquitectónico también, porque no podemos, se vería feo si tenemos columnas rectangulares y luego columnas circulares, ¿verdad? O puede ser que así sea el diseño, pero lo normal, lo típico no es que tengamos eso, ¿verdad? Entonces, las columnas estas son sunchadas, pero tienen un recubrimiento adicional y entonces por fuera se ven cuadradas o rectangulares. ¿Verdad? Entonces, podemos ir variando con eso también, ¿verdad? Y si fuera con acero estructural, pues entonces el acero es naturalmente dúctil. Entonces, vamos a ver ahí qué sistemas. Hoy nos vamos a centrar mucho en acero más adelante, ¿verdad? Vamos a empezar con acero, ¿verdad? ¿Qué sistemas tenemos? ¿Qué tipo de conexiones? ¿Y cómo es que funciona? eh, esos tipos de conexiones, cómo es que disipan la energía sísmica, ¿verdad? Bueno, esto es ahora un poquito esto todavía no es la parte central de acero, ¿verdad? Aquí solo estamos viendo algunos materiales, primero concreto reforzado, ahora acero. Ahora, en Northridge, en 1994, ocurrió un sismo de magnitud similar a este era de 6,6 magnitud de momento, y este era 6,7. Este sismo fue muy importante en los códigos, ¿verdad? A partir de este año cambiaron mucho los detalles de conexiones. Pueden ver ustedes este tipo de conexión que se usaba y ocurrieron este tipo de fallas en el acero, ¿verdad? El acero es, como les dije recientemente, es naturalmente es dúctil, pero si no lo trabajamos bien, si las conexiones no se hacen bien o si la soldadura no se hace bien, se puede volver frágil, ¿verdad? Entonces, pueden ver ustedes aquí esta fractura que ocurrió en ese sismo y entonces empezaron a investigar muchas estructuras. Todo esto, muchos edificios, oficinas y demás, pues no dejan expuestos estos elementos. Entonces, a medida que fueron quitando esas paredes falsas, ¿verdad? Tabla yeso, tabla roca, fueron encontrando este tipo de fallas. Ahora pueden ver ustedes los sistemas, aquí a la derecha, uno de los sistemas que se utiliza para disipar energía. Fíjense que lo crítico, la parte crítica de una estructura, de un edificio, de marcos, ¿verdad? Estamos hablando primero de marcos, es esta parte, ¿verdad? El nodo, la intersección entre la viga y la columna. Diseñar la viga es fácil, diseñar la columna es fácil, pero no se nos tiene que olvidar que tenemos que diseñar también el nodo, ¿verdad? Entonces, en el ACI hay una disposición ahí para verificar la resistencia a corte del nodo. Y si eso no cumple, pues hay que cambiar, hay que regresar al inicio y estar cambiando elementos, resistencias, ¿verdad? Y en acero también. Esto se llama panel zone en inglés, ¿verdad? O zona de panel, se podría traducir algo así. Y entonces esto es crítico. Entonces hay que proteger esta zona. ¿Cómo se puede proteger? Alejando el daño, alejando el daño de esta zona. Aquí el daño estaba muy cerca del, del panel zone, ¿verdad? Entonces,
se puede hacer de dos aspectos, de dos formas básicas. Puede ser dándole una sobreresistencia a una porción de la viga. Y entonces aquí pueden ver ustedes unas planchas que se están agregando acá. Y entonces esto que ya no tiene refuerzo es la parte débil. Aquí está con sobreresistencia y aquí sería la parte débil. Entonces el daño se concentra lejos del nodo, ¿verdad? Esa es la idea. Y esto es lo que permite que se disipe la energía. Nosotros podemos elegir diferentes conexiones que se vean bonitas, ¿verdad? Si es que la estructura va a quedar expuesta. Si esos son los requisitos arquitectónicos, ¿verdad? Si se dan cuenta ustedes ahora, hay alguna, está creciendo o la tendencia de dejar las instalaciones vistas, las estructuras vistas, ¿verdad? Ya no hay tanta preocupación de poner cielo falso, ¿verdad? En términos generales está esa tendencia. Entonces, sabiendo eso, podemos elegir un sistema que se vea bien, ¿verdad? Que cumpla con los requisitos arquitectónicos. Entonces, esta de la derecha es un modelo que se hace en un laboratorio. Se pinta todo de blanco, ¿verdad? Es algo que se llama whitewash. Digamos que es como un agua, como una pintura de cal, digamos, ¿verdad? Solo es para tener una idea de dónde es donde ocurre el daño en el acero, porque se descascara la pintura. Entonces, donde se deforma, ya sea en tensión, compresión, pues bota la pintura y pueden ver dónde ocurre el daño, ¿verdad? Esto es de manera visual sirve poder ver que aquí quedó protegida la zona crítica, ¿verdad? Aquí están algunos pernos, no se logra ver mucho, ¿verdad? Porque todo se pintó de blanco. Vamos a ver más detalles al final de la clase de esto. Ahora en mampostería. En mampostería, pues, se pueden hacer bonitas cosas también, ¿verdad? Si es con ladrillo visto o si es con block y con ciertos acabados, ¿verdad? Pues se puede cumplir ahí con esos requisitos arquitectónicos, pero hay que tener una comunicación con los arquitectos, ¿verdad? O si somos nosotros los que vamos a diseñar, hay que tener cuidado, hay que platicar bien con los clientes, ¿verdad? Con los dueños. Si son casas, por ejemplo, de la forma, de la posición de las ventanas, por ejemplo. Ustedes pueden tener un muro como este y la rigidez de este muro va a cambiar dependiendo de dónde vayan a colocar la ventana. Si la colocan en el centro o si la colocan a un lado, ¿verdad? Cambia la rigidez. Vamos a ver un poco de eso cuando ya nos toque mampostería. Entonces, saber todo eso, saber todas estas disposiciones, ¿verdad? Nos va a ayudar a ser mejores diseñadores. Miren, por ejemplo, aquí, primero en la parte de abajo, sabiendo que estas fallas son típicas en estructuras de mampostería, ¿verdad? Entonces, esto no se va a ver, ¿verdad? Porque esto es el refuerzo que queda internamente, pero lo típico que se hace en nuestro medio es que los estribos son de varilla lisa, ¿verdad? Para las mochetas, si son mochetas pequeñas, si son grandes, pueden usar estribos más grandes, ¿verdad? Pero lo típico es que sean varillas de 1/4 y a 20 centímetros, ¿verdad? Eso es lo típico. Ustedes pueden ver muchos planos de estructuras de mampostería, estructuras tipo cajón, y eso es lo típico, como que ya fuera una receta, ¿verdad? Ahora miren este detalle. Entonces hay algunas zonas críticas. Por ejemplo, acá los extremos, ¿verdad? También en los vanos de las puertas, de las ventanas, ¿verdad? Tenemos que cambiar la separación y tratar de confinar estas zonas, ¿verdad? Aquí aparece una mocheta, ¿verdad? No una columna, sino una mocheta porque está embebida en el muro y aparece la separación S, ¿verdad? Aquí en el centro. Pero en los extremos, en cierta distancia, vamos a reducir esa separación de los estribos, ¿verdad?
Yo he trabajado casos incluso donde el cliente sabe un poco de ingeniería y me ha pedido los estribos más cerca, ¿verdad? Hemos trabajado los estribos a 10 centímetros, todo a 10 centímetros. Es el doble de estribos que se usa en toda la casa. Pero entonces ese concreto queda mejor confinado a la hora de que ocurre un sismo muy fuerte, ¿verdad? Entonces ahí es donde se ve la utilidad de ese confinamiento. Miremos el sismo de Chile 2010. El tipo de falla típica en los muros es una falla así en X, ¿verdad? Es una falla por corte. Entonces estas zonas son bien importantes de, de confinar, ¿verdad? Y también de restringir los tamaños de las aberturas y la posición de las aberturas. No siempre se va a poder, ¿verdad? Porque puede ser que ustedes tengan un buen argumento, pero el cliente les dice, bueno, sí, le escuché, le entiendo eso, pero de todas maneras quiero la ventana aquí en la esquina. Solo permítanme un momento, jóvenes, que no sé si me están escuchando porque se me quedó trabada la compu, creo yo. No, sí, ingeniero, se le escucha. Ah, vaya, gracias. Ese era un sismo muy fuerte, ¿verdad? Estamos hablando de magnitud de momento 8.8. Magnitud de momento es una mejor forma de medir los sismos, ¿verdad? Que la escala de Richter o la escala de Mercalli, ¿verdad? Magnitud de momento, pueden investigar un poquito de qué es la magnitud de momento, qué tiene de diferente, ¿verdad? Eso no es parte del curso, ¿verdad? Pero está ahí para que ustedes puedan comparar los sismos. Luego con el del Salvador, pues lo mismo. Y aquí en Guatemala, pues nosotros hemos visto fotografías también de muchas estructuras que fallan de esa forma. Hay que tener cuidado con esto en particiones. Si estamos trabajando en marcos, ¿verdad? Las particiones tienen que quedar separadas de los elementos principales, porque fíjense que se ha visto mucho que cuando ocurre esta falla en X, especialmente si el muro es más grande, ¿verdad? Aquí es pequeño, ¿verdad? Pero aparece la falla en X y luego este triángulo que queda aquí arriba se cae para uno de los lados, para adentro o para afuera. Y este gran pedazo de mampostería, eso pesa bastante, eso puede causar mucho daño a las personas. Aunque puede ser que la estructura quede bien o tenga algún daño menor, pero los elementos no estructurales como particiones, si no tenemos cuidado, pueden ser un riesgo también para los ocupantes. Aquí hay también algunas eh, fallas de las estructuras tipo cajón, ¿verdad? Cuando el sismo viene en esta dirección, entonces ya vimos acá estas fallas, ¿verdad? Ustedes están familiarizados con la filosofía de diseño del ACI, por ejemplo, en acero, del ISC, de columna débil, perdón, columna fuerte, viga débil. Viga débil, columna fuerte, ¿verdad? Que el daño ocurra en las vigas y no en las columnas, ¿verdad? Pero aquí en mampostería vamos a ver que también hay conceptos similares, ¿verdad? Aquí el daño puede estar en esta parte o en esta parte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a diseñar, ¿verdad? Esto en sí no es una columna, ¿verdad? Es un pier, ¿verdad? Luego vamos a ver esa terminología, pero nosotros podemos decidir, así como en concreto nosotros elegimos darle más resistencia y rigidez a las columnas que a las vigas, para que las vigas sean el fusible, pues aquí en mampostería también podemos mover las fallas, ¿verdad? Entonces tenemos este tipo de fallas, puede ser en corte, puede ser aquí abajo en flexión. También podemos tener problemas con flexión fuera del plano, perpendicular al plano, ¿verdad? Luego también hay algunos aspectos arquitectónicos que nos pueden decir, por ejemplo, así en zonas
coloniales, digamos como en la antigua, que quieren este tipo de dintel, de madera. Entonces sabemos que eso no va a funcionar bien, ¿verdad? Podemos cumplir con ese requisito arquitectónico, pero la pared ahí por dentro va a tener una viga, ¿verdad? Una viga acá y ya luego solo se le puede poner algo de madera para dar la apariencia de que esto es madera, ¿verdad? Pero por dentro tenemos un material superior, ¿verdad? Entonces pueden tener acá, esto no tiene nada de refuerzo, ¿verdad? Por eso es que queda eh, con este tipo de falla, ¿verdad? Esto lo obtuve de una fuente donde era mampostería sin refuerzo, ¿verdad? De eso no vamos a tener nosotros, ¿verdad? Entonces, pero podemos cumplir con este tipo de requisito arquitectónico sin comprometer la ductilidad y la resistencia de la estructura, ¿verdad? Entonces podemos tener acá una viga o aún mejor, podemos hacer que estos dos segmentos trabajen como una viga, ¿verdad? Se puede hacer eso. Entonces, entonces acá tendríamos toda una viga. Entonces este acero que está acá tomaría la tensión y el acero que estaría arriba, ¿verdad? Tomaría la compresión. Podemos hacer eso también. Esa es un tipo de elemento que podemos trabajar. Y no solo una viga que tome toda la carga que está ahí, ¿verdad? Del sillar. Bueno, eso es con respecto a mampostería. Y vimos entonces concreto reforzado, un poquito de acero, mampostería, pero lo vimos solo así superficialmente, ¿verdad? Después vamos a ir adentrándonos más en detalle. Ahora, con respecto a la rigidez, esto es crítico. Ahora, esto es muy importante. Por aquí es donde tenemos que empezar a la hora de diseñar un edificio, por la rigidez, ¿verdad? La rigidez es lo primero que tenemos que verificar. Ya después nos pasamos a la resistencia y ya cuando estemos viendo ahí los detalles, ¿verdad? Las conexiones, si es acero, ahí vamos a ver la ductilidad, o si es concreto reforzado, pues el confinamiento. ¿Verdad? Pero eso es de último. Lo primero es la rigidez, porque tiene que ver con la estabilidad de la estructura. Entonces, imagínense que ustedes tienen un marco. ¿Verdad? Ustedes platicaron con el arquitecto o con el cliente y se llegó a la decisión que la estructura que más provecho pueda tener en el proyecto, pues son marcos, ¿verdad? Entonces ustedes tienen que hacer un predimensionamiento y hacen un modelo donde le ponen las cargas muertas, las cargas vivas y la carga sísmica, ¿verdad? Esa sería la primera iteración porque todavía no tienen el tamaño final, ¿verdad? Entonces es aproximado, es solo la primera iteración y le ponen las cargas laterales. Y entonces, ¿cuánto se va a deformar cada nivel? ¿Verdad? ¿Cuánto se deforma de manera absoluta y de manera relativa? Nos interesa de manera relativa cuánto se deforma un nivel respecto al otro, ¿verdad? Entonces, si la estructura pues no es esencial como lo fuera una estación de bomberos, una estación de policías o un hospital, ¿verdad? Sino que es una estructura pues normal, digamos, una estructura no importante, una estructura típica, entonces tenemos límites como este, ¿verdad? Hay que ver con cuidado, ¿verdad? No les puedo decir que siempre va a ser este. Pero este número nos está diciendo cuánto se puede deformar lateralmente cada nivel. No es un hospital, ¿verdad? Es una estructura, digamos que es un edificio de oficinas o un edificio residencial, ¿verdad? Donde tal vez no hay muchas personas, no es muy grande, ¿verdad? Entonces, 2% de la altura. Yo les estoy poniendo aquí un ejemplo solo para tener una idea rápida. Podemos tener alturas centro a centro de cada nivel de 4 metros. ¿Verdad? Eso podemos tener porque
no es justo, no es justa, ¿verdad? Porque los elementos no se van a agrietar de la misma manera. Una columna, por su carga de compresión, eh, no se va a agrietar tanto como la viga, ¿verdad? Entonces es mejor la otra tablita de valores que les dije, ¿verdad? Las vigas .35, columnas .70, losas .25, muros .70 o .35, ¿verdad? Entonces, y no solo así bajarlo todo a la mitad, pero también se puede. Entonces, por aquí empezamos, ¿verdad? Esto va a determinar mucho las conexiones y el tipo de sistema que nosotros debemos usar. Bueno, ya pasamos ahora a la siguiente parte del contenido, los sistemas sismorresistentes. El sistema sismorresistente, cuando no hay un dispositivo suplementario para disipar energía, entonces son los propios elementos. Normalmente son las vigas, ¿verdad? Normalmente son las vigas para donde se sirven como fusibles. Y ahí es donde se va a disipar la energía, ¿verdad? Ahora ha avanzado mucho el tema de, de- de la ductilidad y cómo se puede disipar energía. Y hay algunos sistemas donde utilizan ciertas partes con acero, con materiales que tienen, metales que tienen memoria. Entonces, se deforman y luego del sismo regresan a su posición original y ahí disiparon la energía. Algunas veces tienen que aplicarle calor, por ejemplo, para que regrese, ¿verdad? No son como unos lentes que tienen metal de memoria, ¿verdad? Que lo doblan y solito regresa. Aquí en edificios estamos hablando de otro tipo de sistemas, ¿verdad? Pero también eh, ha ocurrido esa innovación, ¿verdad? Pero de lo que estamos hablando acá es de que el propio elemento, ciertos elementos van a servir de fusibles. Solo es para tener una idea, ¿verdad? Porque no es que los podamos cambiar realmente. Bueno, empecemos ahorita un poco con concreto y después pasamos a cero. Primero tenemos que conocer bien las partes de una estructura. De eso se trata este curso, ¿verdad? De conocer los tipos de elementos y cómo funcionan y las conexiones. Entonces, esta figura es del ACI, del capítulo de diafragmas, ¿verdad? Entonces, em, podemos tener, si ustedes se fijan, en esta dirección, si logran ver el cursor, perdón, si logran ver el cursor, tenemos marcos. Nosotros estamos acostumbrados a que tal vez en esta elevación, que todas las vigas y todas las columnas forman marcos, ¿verdad? Pero no necesariamente tiene que ser así. Marcos que absorban la carga sísmica, me refiero, ¿verdad? Podemos tener solo lo que está aquí resaltado en anaranjado. Ese es el marco que va a disipar la energía sísmica. Y todo el resto solo está apoyado a estos marcos. ¿Verdad? Esto funciona solo para gravedad y la carga sísmica completa se la vamos a asignar a estos dos marcos que están acá, en los extremos. ¿Verdad? Se puede hacer así. En acero también se puede hacer así. ¿Verdad? Le damos conexiones sísmicas solo a ciertas partes y solo esos son los marcos. Y luego tenemos conexiones más sencillas para otras porciones. Pues en esta dirección podemos tener marcos, ¿verdad? Tenemos las vigas, tenemos las columnas, son marcos rígidos, resistentes a momentos. Tal vez están familiarizados ustedes con los sistemas del capítulo 18, ¿verdad? Marcos ordinarios, marcos intermedios y marcos especiales. Serían los marcos que disponemos. Solo permítanme acá.
¿Le pasó algo al Zoom? Solo me confirman, por favor, si me escuchan o creo que me desconecté, no estoy seguro. No sé si me pueden confirmar, jóvenes, si me están escuchando.